Bienvenida, bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, aunque tiene ya su tiempo, más de un siglo, sigue siendo clave: la genética mendeliana. Tenemos aquí unos apuntes bastante completos como base. La idea es intentar entender un poco cómo va eso de que se transmitan las características, ¿no? El color de ojos o, yo qué sé, la predisposición a ciertas cosas. Vamos a intentar desentrañar juntos estos mecanismos, los básicos de la herencia. Exacto. Es como un viaje a los fundamentos, a lo que Gregor Mendel descubrió allá por el siglo XIX con sus famosos guisantes, que puede sonar a cosa simple, ¿eh? Pero ojo, sus principios son la base, la piedra angular de la genética moderna, y explican un montón de la diversidad biológica que vemos. Así que, bueno, vamos a ver los conceptos clave y cómo encaja todo esto. Unidades de información, ¿no? Como si fueran instrucciones en nuestro ADN. ¿Podemos entrar un poco más ahí? Claro, claro. Un gen efectivamente es eso, un trocito de ADN que lleva la info para un carácter, un rasgo, pues no sé, la textura del pelo o, como decías, el color de los ojos. Lo interesante es que para un mismo gen puede haber distintas versiones y a esas versiones las llamamos alelos. Siguiendo con los ojos, pues podría haber un alelo para el color marrón y otro, pues para el azul. Vale. O sea, distintas versiones de la misma instrucción. Y si no me equivoco, nos llega una versión de cada progenitor, ¿verdad? Eso es. Entonces, ¿qué pasa si nos llegan dos versiones diferentes, dos alelos distintos? Pues esa es la clave, claro. Esa combinación concreta de alelos que tienes para un gen, eso es el genotipo. Si te llegan dos alelos iguales, por ejemplo, dos para ojos azules, decimos que eres homocigótico para ese gen. Si son diferentes, uno azul y otro marrón, pues eres heterocigótico. Ajá. Y ahora viene lo importante. Lo que vemos por fuera, la característica visible, el color de ojos final, eso es el fenotipo. Vale. Y aquí entra la historia de la dominancia. En un heterocigótico, muchas veces uno de los alelos, el dominante, como que se impone, se manifiesta. El otro, el recesivo, se queda ahí escondido, digamos. Solo se va a expresar si tienes las dos copias de ese alelo recesivo. O sea, si eres homocigótico recesivo. Entiendo. Por convenio, para aclararnos, se suele usar una letra mayúscula para el dominante, imagínate A, y la misma en minúscula para el recesivo A. Así, si alguien tiene el genotipo AA, pues su fenotipo será el del alelo A. Ya. Si el marrón A domina sobre el azul A, pues tanto los AA como los AA tendrán ojos marrones. Solo los AA tendrían ojos azules. Pillado. Genes son instrucciones, alelos las versiones, genotipo la combinación que tenemos, fenotipo lo que se ve. Y unos alelos pueden dominar a otros. Pero, físicamente, ¿dónde se guardan estas instrucciones, los genes, los alelos? ¿Dónde están en las células? Buena pregunta, sí. No están flotando por ahí, ¿eh? Están súper organizados, en fila, dentro de unas estructuras que llamamos cromosomas, y estos están en el núcleo de las células. Piensan los cromosomas como si fueran los tomos de una enciclopedia donde están escritos los genes, y el sitio exacto de un gen en el cromosoma, como la página, se llama locus. Bueno, en plural loci. Locus. Vale. Y el juego completo de cromosomas de una especie, toda la biblioteca, es el cariotipo. Cariotipo. Y aquí, ojo, es súper importante mencionar la teoría cromosómica de la herencia. La desarrollaron Boveri y Sutton a principios del siglo XX. Ellos confirmaron que los genes están en los cromosomas. Y lo más gordo, que el comportamiento de esos cromosomas cuando la célula se divide, sobre todo en la meiosis, que es cuando se forman óvulos y espermatozoides, pues ese comportamiento es la explicación física de las leyes de Mendel, que las describió décadas antes sin saber nada de cromosomas. Los cromosomas son los vehículos de la herencia, vamos. Vale. Los vehículos. ¿Y cuántos tenemos los humanos? ¿En todas las células igual? Pues mira, la mayoría de nuestras células, las del cuerpo, las somáticas, son diploides. Se representa como 2N. 2N. Significa que llevan dos juegos completos de cromosomas, uno heredado de la madre y otro del padre. En humanos, el número diploide es 46 cromosomas, que se organizan en 23 pares. 23 pares. Vale. De esos 23 pares, hay 22 que son los autosomas. Son prácticamente iguales en hombres y mujeres. Y luego está el par 23, que es el que determina el sexo biológico. Los cromosomas sexuales.
Las mujeres tienen 2 cromosomas X, o sea, XX, y los hombres tienen un X y un Y, XY. Entendido. Pero las células reproductoras, los gametos, óvulos y espermatozoides, esas son distintas, son haploides, ¿no? La mitad, ¿no? Exacto, solo tienen un juego, la mitad del número total, 23 cromosomas en humanos, uno de cada par. Y esto es fundamental para la reproducción, claro. La mujer, en su óvulo, siempre va a poner un cromosoma X. El hombre, en cambio, puede producir espermatozoides con X o con Y. Así que, bueno, es el espermatozoide el que decide, digamos, el sexo biológico del bebé cuando fecunda el óvulo. Es fascinante cómo se organiza todo a nivel celular, la verdad. Oye, y si te parece, vamos ahora al origen de todo esto. Hablemos de Gregor Mendel. Es que me parece increíble, ¿sabes? Un monje austriaco a mediados del 19, ahí en el jardín de un monasterio, y con guisantes, que sentara las bases de toda una ciencia. Totalmente. Mendel es una figura, bueno, capital, el descubridor de las leyes de la herencia genética. Aunque, ojo, a veces se olvida a Francis Galton, que era primo de Darwin y que es más bien el fundador de otra rama, la genética de la conducta. Pero sí, Mendel y la herencia. Y lo de los guisantes, Pisum sativum, fue una genialidad de método. Se dio cuenta de que esta planta tenía varios caracteres discretos, rasgos muy claros, muy definidos, sin puntos intermedios. Ah, claro. O eran altas o bajas, o las semillas lisas o rugosas, amarillas o verdes, cosas fáciles de ver y de contar, dicotómicas. Muy práctico. Y su enfoque fue súper riguroso para la época, ¿eh? Primero seleccionó líneas puras, plantas que si se autofecundaban, generación tras generación, siempre daban lo mismo para un rasgo, una línea pura de amarillas, por ejemplo, y luego hizo cruces controlados entre líneas puras que eran diferentes en uno o más rasgos. Y su gran descubrimiento fue darse cuenta de que la herencia no era como mezclar pintura, ¿sabes? No era una mezcla, Ya. sino que los factores hereditarios, lo que hoy llamamos genes y alelos, se pasaban como unidades intactas, discretas, de padres a hijos. Entiendo la importancia del método, sí. ¿Y cuáles fueron exactamente esas reglas, esas leyes que sacó de sus experimentos con los guisantes? Pues su primer gran resultado es lo que conocemos como la primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. Cruzaba 2 líneas puras diferentes en un solo carácter. Esto se llama cruce monohíbrido. Por ejemplo, plantas puras de semillas amarillas, genotipo AA dominante, con plantas puras de semillas verdes, AA recesivo. ¿Y qué observó? Pues algo sorprendente. Toda la descendencia, la primera generación, la F1, era idéntica por fuera. Todas daban semillas amarillas. Todas amarillas. Claro, genotípicamente eran híbridos, AA, pero el fenotipo era uniforme, solo se veía el rasgo dominante. O sea que el rasgo recesivo, el verde, en este caso como que desaparecía en la F1. Pero, como dijimos antes, el alelo A seguía ahí, ¿no? Estaba oculto. Justo eso. El alelo recesivo no se iba a ninguna parte. Simplemente no se expresaba si estaba el dominante. Y esto nos lleva directos a la segunda ley de Mendel, o ley de la segregación. Mendel cogió esas plantas híbridas de la F1, las AA, y las dejó autofecundarse. Hizo un cruce AA por AA. ¿Y qué pasó en la siguiente generación, la F2? A ver. Que el carácter recesivo, las semillas verdes, reaparecía. Y además en una proporción súper concreta. Más o menos 3 plantas con semillas amarillas por cada una planta con semillas verdes. Una proporción fenotípica de 3:1. 3:1. Sí. Y analizando los genotipos, se dio cuenta de que ese 3:1 en el fenotipo escondía una proporción genotípica de 1:A, 2:A, 1:A. Ah, claro. 1 puro dominante, 2 híbridos, 1 puro recesivo. Exacto. Y esto le llevó a concluir algo fundamental. Los 2 alelos que tenemos para cada carácter se separan, se segregan, cuando se forman los gametos, óvulos o espermatozoides. De forma que cada gameto solo lleva uno de los 2 alelos. Luego en la fecundación se vuelve a juntar todo. ¿Vale? Para visualizar esto, bueno, más tarde Punnett inventó el tablero de Punnett, que es un cuadro muy útil. Y Mendel también ideó el cruzamiento prueba. El cruzamiento prueba. Sí, cruzar a un individuo que muestra el fenotipo dominante,
que podría ser AA o AA, no lo sabes a simple vista, con uno que sabes que es homocigoto recesivo, AA. Ajá. Si en los hijos aparecen individuos recesivos, verdes, en nuestro ejemplo, bingo. El padre dominante era AA. Si todos los hijos son dominantes, amarillos, entonces el padre era AA. Una forma muy lista de averiguar el genotipo escondido. La verdad es que sí, muy ingenioso. Queda clara la segregación para un rasgo. Pero, ¿qué pasó cuando Mendel amplió el foco y se puso a mirar la herencia de dos caracteres a la vez? Por ejemplo, color y forma de la semilla. Pues ahí es donde entra su tercera ley, o ley de la combinación independiente. Hizo cruces dihíbridos, trabajó con líneas puras que eran diferentes en dos rasgos. El ejemplo típico: cruzar plantas de semillas amarillas y lisas, ABB, con plantas de semillas verdes y rugosas, AABB. Como ya esperaba por la primera ley, toda la F1 fue igual, plantas con semillas amarillas y lisas, con genotipo AABB. ¿Uniforme de nuevo? Sí, pero la clave vino al autofecundar esta F1, o sea, cruzar AABB por AABB. En la generación F2 apareció de todo. ¿Ah, sí? No solo salieron los tipos originales, amarillo liso y verde rugoso, sino también combinaciones nuevas, amarillo rugoso y verde liso. Anda. Y lo más revelador fue la proporción. Observó una proporción fenotípica que se repetía, aproximadamente 9 amarillo liso, 3 amarillo rugoso, 3 verde liso y 1 verde rugoso. Ese 9331. 9331. Esa proporción matemática le indicó que los alelos para un carácter, el color AA, se heredaban de forma independiente de los alelos para el otro carácter, la forma BB, que se combinaban al azar en los gametos. Parece que estas tres leyes explican súper bien cómo funciona la herencia básica, ¿no? Pero los apuntes mencionan excepciones aparentes. ¿Eso significa que Mendel se equivocó en algo o que la cosa, como casi siempre, es más complicada? Naste las leyes de segregación y combinación independiente fallen, ¿eh? Esas se cumplen. Lo que pasa es que la relación entre el genotipo que tienes y el fenotipo que muestras puede ser más enrevesada que la simple dominancia completa que vio Mendel al principio con los guisantes. Un ejemplo muy claro es la herencia intermedia o dominancia incompleta. A ver. Imagina una flor, el don Diego de noche. Si cruzas una planta pura de flores rojas, genotipo A1A1, con una pura de flores blancas A2A2, ¿qué esperarías? Pues según Mendel, o rojas o blancas, ¿no? Claro. Pues no. La F1 sale con flores rosas, genotipo A1A2. El heterocigoto tiene un fenotipo intermedio entre los dos homocigotos. Ostras, rosas. Y si cruzas estas rosas entre sí, A1A2 por A1A2, en la F2 te reaparecen los colores originales y el intermedio, y en una proporción fenotípica de 1 roja A1A1, 2 rosas A1A2 y una blanca A2A2. 1, 2, 1. Exacto. Genotípicamente, la segregación 1-2-1 sigue perfecta la segunda ley. La diferencia está en cómo se expresa. Parece que cada alelo A1 da como una dosis de pigmento rojo, A2 no da nada y el A1-A2 tiene la mitad de dosis, por eso es rosa. Vaya, o sea que no siempre es blanco o negro, dominante o recesivo. Puede haber un término medio en el fenotipo. ¿Hay más ejemplos de estas variaciones sobre el tema de Mendel? Sí. Otro fenómeno importante es la codominancia. Aquí, en el heterocigoto, los dos alelos se expresan. Pero ojo, se expresan por completo y a la vez. Ninguno domina al otro. ¿Cómo es eso? El ejemplo más típico en humanos es el sistema de grupos sanguíneos ABO. Hay 3 alelos principales, A, B y 0. Pues resulta que A y B son codominantes entre sí, y los dos son dominantes sobre el 0, que es recesivo. Vale, A y B codominantes y ambos dominan sobre 0. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes genotipo AA o A0, tu fenotipo es grupo A, produces el antígeno A. Si tienes BB o B0, eres grupo B, produces antígeno B. Si eres 00, eres grupo 0, no produces ni A ni B. Pero, y aquí está la codominancia, si tu genotipo es AB, expresas los dos antígenos, el A y el B, en tus glóbulos rojos. Tu fenotipo es grupo AB. Ah, claro. No sale un antígeno mezcla, salen los dos. Justo. Por cierto, el factor RH
plus o menos, es otro sistema distinto, va por otro gen, donde el RH plus domina sobre el RH menos. Pero el ABO es el ejemplo perfecto de codominancia. Entendido. Codominancia es como tener dos características a la vez sin mezclarse. Y hay todavía más niveles de lío, digamos, que modifiquen la expresión de un gen. Pues sí, hay más. Está el pleiotropismo. Esto es cuando un único gen afecta a varias características del fenotipo. Características que a lo mejor no parecen tener relación entre sí. Un gen para varias cosas. Eso. Por ejemplo, una mutación en un gen puede causar un síndrome que afecta al corazón, a los huesos y a los ojos. Un solo cambio genético con efectos múltiples. Vaya. Y también está la epistasia. Esto es una interacción entre genes distintos que están en sitios diferentes, en loci diferentes. Ocurre cuando un gen, que llamamos epistático, puede como tapar, enmascarar el efecto de otro gen, el hipostático. Un gen que silencia a otro. Algo así. El ejemplo clásico es el fenotipo Bombay en los grupos sanguíneos. Hay un gen, el gen H, que es necesario para producir una molécula base, un precursor sobre el que luego actúan los productos de los alelos A y B para hacer los antígenos. Si una persona es homocigota recesiva para ese gen H, genotipo HH, no puede fabricar el precursor. Resultado, pues que da igual que su genotipo ABO sea A, B o AB. Su fenotipo será grupo 0, porque le falta el ladrillo inicial para poner los antígenos A o B. El genotipo HH enmascara al gen ABO. Impresionante cómo pueden interactuar unos genes con otros. Oye, el material que usamos le dedica un apartado especial a la anemia falciforme. La pone como un ejemplo muy bueno de cómo la dominancia de un alelo puede depender del nivel al que mires el fenotipo. Sí, es un caso de estudio fantástico, la verdad, porque ilustra varias de estas cosas a la vez. La anemia falciforme la causa un alelo mutado, el HBBS, del gen de una parte de la hemoglobina, la proteína que lleva el oxígeno en la sangre. El alelo normal es HBB-A. Vamos a ver qué pasa en una persona heterocigota, que tiene un alelo de cada HBB-A, HBBS. Vale. Si miramos a nivel molecular, dentro de sus glóbulos rojos, esta persona produce los dos tipos de proteína, la hemoglobina normal, del HBB-A, y la falciforme, del HBBS. Visto así, a nivel molecular, los alelos son codominantes, se expresan los dos. Codominantes a nivel molecular. Ok. Ahora subimos un nivel, miramos la célula entera, el glóbulo rojo. Aquí la cosa cambia un poco. Si hay oxígeno normal, la mayoría de los glóbulos rojos de un heterocigoto tienen forma normal, redondita. Pero si baja el oxígeno, por ejemplo, si sube a mucha altitud, algunos de sus glóbulos sí adoptan esa forma chunga, de hoz. O sea, su fenotipo celular es como intermedio entre el de un homocigoto normal, HBRA, células siempre normales, y el de un homocigoto afectado, HBS, muchas células falciformes. Aquí podríamos decir que hay dominancia incompleta. Intermedio a nivel celular. Vale. Y ahora el último nivel. Miramos al organismo entero y además en relación con una enfermedad, la malaria. Aquí la perspectiva vuelve a cambiar. Los homocigotos normales, HBRA, son muy sensibles a la malaria grave. Los homocigotos falciformes, HBS, sufren la anemia falciforme, que es muy grave. Claro. Pero los heterocigotos, HBS, resulta que en zonas donde hay malaria, tienen una ventaja que te mueres. Son mucho más resistentes a que les dé fuerte la malaria. El parásito, el Plasmodium, no se apaña bien en sus glóbulos rojos intermedios. ¡Anda! Pueden tener algún síntoma leve de anemia, sí, pero esta resistencia a la malaria les da una ventaja para sobrevivir brutal. Entonces, en este contexto, mirando la resistencia a la malaria, el alelo falciforme, el HBS, actúa funcionalmente como dominante sobre el normal, HBA, que te haría susceptible a la malaria. Es alucinante. Cómo el mismo par de alelos puede ser codominante o mostrar dominancia incompleta o incluso actuar como dominante para un rasgo concreto como la resistencia a la malaria, según la lupa que uses. Hemos cubierto un montón de terreno, ¿eh? Desde los conceptos básicos, gen, alelo, cromosoma, pasando por la elegancia de las leyes de Mendel, hasta estas interacciones más complejas, codominancia, epistasia
Y este ejemplo tan bueno de la anemia falciforme. Sí, yo creo que queda claro que la herencia sigue unas reglas, ¿no? Unas reglas fundamentales y predecibles, las que Mendel descubrió basadas en cómo se transmiten y combinan estas unidades de información. Pero el resultado final, el fenotipo, lo que vemos, pues no siempre es una lectura directa del genotipo. Es muchas veces el fruto de interacciones complejas entre alelos, entre genes distintos y también, como hemos visto con la malaria, de interacciones súper importantes con el ambiente. La genética es precisa, sí, pero su expresión es dinámica. Entonces, hemos puesto sobre la mesa los cimientos, ¿no? Los fundamentos de cómo se construye la herencia biológica. Exacto. Y quizás, bueno, una reflexión final para quien nos esté escuchando. Hemos visto cómo estos principios explican rasgos relativamente simples controlados por uno o pocos genes. Pero si pensamos en características humanas mucho más complejas, no sé, la inteligencia, la personalidad o la predisposición a enfermedades como la diabetes, la hipertensión, ¿cómo empezamos siquiera a imaginar su base genética? Ahí ya no hablamos de un solo gen. Hablamos de la interacción de muchísimos genes, cada uno con un efecto pequeño, y a eso súmale la influencia enorme del ambiente, del estilo de